Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Jorge Schneiderman con su columna Mano a mano y sin diván, intentando ver, hoy tenemos una propuesta, seamos resilientes. Muy bienvenido, Jorge, qué linda propuesta. Muchas gracias. El día de hoy. Interesante, ¿no? Interesante. O sea, sí, es un tema, como hemos dicho en las últimas columnas, estamos tratando de hacer una síntesis de muchos tópicos que hemos abordado a lo largo del año, entre los cuales la resiliencia ha sido un tema que has tocado. Se ha ganado un lugarcito de privilegio. Sí, ¿no? ¿Qué significa ser? Empecemos por la definición, aunque la hemos tratado en varias ocasiones. ¿Qué significa ser una persona resiliente? Ahí está. Viste que a mí me gusta hurgar un poco en el étimo de las palabras, ¿no? Ir a la etimología. Es una palabra muy compleja, muy cacofónica, podríamos hasta decir, que proviene del latín, ¿no? De resilience, que es algo así como rebotar, volver atrás, poder volver atrás. Es un término que es tomado inicialmente por la física, ¿no? Y que habla de aquellas propiedades que tienen algunos materiales, algunos metales, para luego de ser sometidos a un estrés determinado, a un esfuerzo, a una presión, pueden retornar a su estado original, determinados metales, determinados materiales, qué sé yo, un arco, ¿no? Cuando tiene esa flexibilidad suficiente como para poder cumplir su función y volver al estado original. Es un término que fue tomado ulteriormente por distintas disciplinas, fundamentalmente la psicología. Sí. Y nos habla de la capacidad que tienen, que pueden desarrollar algunas personas o grupos de poder, digamos, luego de ser sometidos a situaciones de presión, a situaciones ante las cuales se les presupone vulnerables, poder volver a su estado original, pero no solamente retornar a ese estado original, sino poder fortalecerse y tomar esa instancia, esa exposición ante determinados estresores como una posibilidad para crecer desde la adversidad. Ahí está, es como adaptarnos a las adversidades, ¿no? Es una actitud adaptativa frente a la adversidad, ¿verdad? Y cuidado, porque hay veces que dice, bueno, esto es un don natural, es una predisposición que tienen tales o cuales colectivos. No es algo innato. Obviamente hay personas que tienen digamos, desde el punto de vista genético, cierto terreno o predisposición para desarrollar por ahí una personalidad más fuerte, más cohesión a la hora de, digamos, plantarse a la vida frente a las situaciones, pero no es así, no es que fulanito nace resiliente, es como cuando hablamos de la empatía, ¿te acordás? Sí. O sea que se cultiva la resiliencia. Se puede ir cultivando, exactamente. Hay personas que tienen la suerte de haber sido criados por padres resilientes, y por lo tanto eso de alguna manera influye. Lo modélico, Andrea, influye muchísimo, porque no te olvides que el niño absorbe en esas instancias iniciales todos aquellos elementos a partir de los cuales va estructurando su personalidad. Claro, la resiliencia viene a ser como otras características que tienen que ver de alguna manera con ese entramado vincular, ¿no? Sin dudas, sí, sin dudas, porque es a través de nuestra vincularidad que vamos incorporando, como te decía, desde lo modélico, esas actitudes que sin duda se fundan también en algunas aptitudes, claro, pero fundamentalmente tiene que ver con la capacidad de poder desarrollar esas conductas, esos comportamientos que nos permiten sobrellevar las situaciones complejas. De alguna manera, entonces,
esos primeros años son primordiales en la vida, como lo hemos hablado dentro de otras características y del desarrollo humano, ¿no? Pero para cultivar de alguna forma la resiliencia, esos primeros años van a ser como los puntos claves. Son vitales, exacto, o sea, un buen apego y tratar de forjar en el niño, digamos, una actitud independiente, no estar permanentemente evitando que el niño se caiga, sino imbuirlo de la necesidad de aprender a levantarse, ¿no? Sí. Eso no implica someter al niño a situaciones de estrés o situaciones que evidentemente no hacen a la cosa, sino tratar de, ante cada fracaso, ante cada caída, poder tomarlo eso como una instancia de aprendizaje, como por ejemplo cuando el niño se cae, se lastima, y decirle, bueno, ¿qué aprendiste de esto? ¿Qué te deja todo esto, ¿no? Generar certezas, Andrea, generar seguridades, permitirle al niño ir construyendo un entramado de herramientas que le permitan poco a poco ir integrándose a este mundo donde hay tanto avatar, tanta contingencia, algo así como una buena caja de herramientas que le debemos proporcionar a nuestros hijos, porque no siempre vamos a estar al lado de ellos. Claro. O sea, es que a propósito de esto que estás diciendo, leí que en estudios realizados a sujetos resilientes dieron a conocer que eran personas que habían contado con un familiar o con un amigo que los había aceptado en forma incondicional. A ver, ¿qué tiene que ver esto, este estudio, ¿no? Es que el tema de la aceptación por parte de los otros, pero también por parte de nosotros mismos. El individuo resiliente, el que es capaz de desarrollar resiliencia, es un individuo que se hace cargo de sus capacidades, pero también de sus limitaciones. Es un individuo que no se enfrenta a las situaciones desde aquella actitud de ¿por qué a mí, Dios mío, por qué a mí? Sino desde la actitud de, y bueno, ¿por qué no a mí? ¿No? Es un individuo que entiende necesario reconocerse en la capacidad de poder, a partir de las herramientas que dispone, poder establecer sus estrategias de sobrevivencia. Claro que es importante que los demás nos reconozcan, pero también debemos aprender que, como dijo alguna vez alguien, no somos moneda de oro para que todo el mundo nos quiera. Claro. Está bueno, a partir de la aceptación, a partir de la valoración del otro, fortalecer, eso nos da bríos, pero justamente parte de una personalidad resiliente es, más allá del reconocimiento, poder desarrollar nosotros mismos esa autonomía e incluso podríamos decir la prescindencia de lo que pasa alrededor. Generalmente los grandes ejemplos de resiliencia que nos brinda la historia no viene de la mano de individuos sumamente reconocidos o aceptados. Muchas veces la resiliencia se manifiesta en aquellas personas que, sometidas a veces al desprecio, al apartamiento, digamos, incluso podríamos decir al vilipendio, esas personas despreciadas, al contrario, encuentran en ello una fuerza que los impulsa con gran determinación a insistir en sus ideales, ¿no? Los grandes pensadores que contra viento y marea muchas veces se les planteaba la disyuntiva: o sucumben ante lo que les impone lo estatuido, o tratan de ser resilientes y avanzar hacia, digamos, hacia la consecución de los logros. Tenemos en la historia un montón de ejemplos, desde Copérnico, Darwin, Freud, Viktor Frankl y otros tantos, ¿no? Claro. De alguna manera, hoy la propuesta es seamos resilientes, ¿no? Y de pronto nos están escuchando
algunas personas que no han tenido esa suerte de ser criados por esos padres resilientes o que han sido un ejemplo, quizás no un ejemplo de resiliencia en su vida. ¿Cómo se puede hacer si no tuvimos esos ejemplos claros en la casa de resiliencia para comenzar a andar y a decir, bueno, voy a tomar un paso en esta aptitud o actitud también por ser resiliente? Bueno, fundamentalmente para poder cultivarla de cultivar, desarrollar la resiliencia, debemos tomar la vida un poco apelando a la esencia del término, con flexibilidad. No considerar la vida, por más aciago que sea el panorama que nos rodea, no considerar a la vida como algo duro en sí, qué vida tremenda, es imposible sobrellevar, sino encarar momentos difíciles. Cuando se nos presenta una circunstancia que de repente nos saca de nuestro eje, ¿cuáles pueden ser esas circunstancias? Y está todo enrabado con lo que hablamos en otras columnas, con situaciones de fracaso, de frustración, pérdidas de toda índole, un sueño que se nos resquebraja y cae en 1000 pedazos, expectativas, decepciones, que debemos entender que la vida en sí se nos resquebraja, que la vida es difícil, que el tema es la vida, lo que hizo de mí la existencia, sino la salida es precisamente ver que hay circunstancias que puntualmente debo encarar y no tomar a la vida como algo sombrío porque en determinado momento algo, digamos, no se adecua a mis expectativas. También está enrabado a ese otro concepto que es el umbral de tolerancia a la frustración. El individuo que desarrolla resiliencia aprende precisamente a elevar su umbral de tolerancia a la frustración, entendiendo también que las cosas hay que darle su tiempo. El cortoplacismo atenta contra la construcción de resiliencia, porque la resiliencia requiere también de un tiempo de procesamiento interno, y eso creo que está en las bases, entre otras cosas que vamos a seguir desarrollando. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y después de la pausa, si te parece, seguimos analizando cuáles son esos caminos por los que o actitudes que tenemos que tener para realmente comenzar en un camino de resiliencia. Hacemos una breve pausa y continuamos en Vivencias con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Vida. Mano a Mano y Sin Diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y continuamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván, intentando ser más resilientes, ¿no? O ser resilientes. Ser resilientes, procurar cada día ser un poquito más, ¿no? Resilientes. ¿Y con qué tiene que ver? Empezaste, antes de irnos a la pausa, a manifestarnos qué actitudes debemos tomar para ser día a día más resilientes. Justipreciar la vida, digamos, en los términos adecuados. Viste que hay un pool de personas que desarrollan lo que se llama la conciencia plena. Son esas personas que están enfocadas en la vida, en el aquí y en el ahora, claro, ¿no? El mindfulness, ¿no? Sí, o sea, sí, el de aquí y el ahora, donde entienden que el pasado forma parte del ayer y que el futuro es un proceso en construcción y que por lo tanto hay que tratar de justipreciar las oportunidades que nos da la vida en el aquí y en el ahora, tratar de objetivar en la medida de lo posible, no sobredimensionar, no crear fantasmas donde no los hay y tratar de combatir los propios, aquellos que recorren nuestra interioridad, y procurar
sacar lo mejor. ¿Qué herramientas tenemos? Tantas herramientas. Recién hablábamos en la pausa. Hablando de tiempo, yo me acordaba de una vieja película, Lo que el viento se llevó, que la vi de niña con mi mamá, y un ejemplo de Scarlett O'Hara de resiliencia, una mujer más que cosas no le podían pasar. Les recomiendo que vean una película como de 4 horas, pero que habla de esto, no de la tengas resiliencia. Duda, un clásico, ¿no?, de Hollywood de 1939, que si quieren ver un ejemplo de resiliencia, bueno, también mencionábamos La Vita Bella, ¿no? Y bueno, y tantas otras películas y libros, libros, porque en realidad son libros que fueron hechos películas. Ni hablar, ¿no? Y por supuesto, y que no tiene que ver solo con una actitud individual, personal, sino también colectiva. Claro. Nosotros debemos recordar, como uruguayos y como hijos de un tiempo determinado, lo que fue la tragedia de los Andes. Claro. ¿Puede haber ejemplo mayor de resiliencia, resistencia a partir de qué? De la creación de una conciencia grupal, del poder hilvanar el amor a la vida, un poco lo que hablábamos en la pausa, Andrea, como me decías, ¿cuánto tiene que ver el apego a la vida? Muchísimo. Sí. Muchísimo. El poder construir a partir de circunstancias terribles y a partir de eso generar conciencia, aprender y poder volcarlo. Es como cuando en algún momento hablamos de Víctor Frankl y la logoterapia, luego de todo eso que él fue desarrollando a partir de su trágica estadía en Auschwitz. Hay tantas personas. Yo el otro día estaba recorriendo un poco la historia porque justamente el 28 de noviembre se reinaugura acá en Montevideo el Museo del Holocausto, y estaba leyendo unos materiales muy interesantes, y siempre suelo hablar con la directora del museo, la profesora Rita Vinokur, y hablando sobre su madre, ¿no?, Ana Vinokur, una señora que vino a finales de la década del 40, del mismo lugar de donde Víctor Frankl también, donde fue confinado, una persona positiva que se conformaba con poco y con nada, que para ella lo importante era vivir, sus plantas, la alegría de vivir, y en aquellas cosas que todo el mundo veía que el mundo se le desmoronaba, Ana Vinokur siempre respondía con una sonrisa, con una actitud positiva. Y esto también viene de la mano de otro elemento que hace a la construcción de resiliencia, el talante, Andrea. El humor. El humor es una de las expresiones más elevadas de la inteligencia. Freud, acordate cómo trabaja el tema del humor para poder transitar por las laberínticas comarcas del inconsciente, y cómo a partir del humor podemos minimizar, desdramatizar lo que es la vida. Hay veces hasta cosas que nos suceden, ¿no? Si uno lograra, y viste que a veces es como un mecanismo de escape, que uno lo hace, cosas que le suceden terribles de repente en un día, y al final uno se tienta y si puede reírse de lo que le está pasando, porque es una situación tragicómica, pero si al final uno lo mira así, es mucho más sencillo, más fácil. Saberse reír de uno mismo parece formidable. Tal cual. El poder reírse de uno mismo es un acto, digamos, de inteligencia superlativa. La risa. ¿Te acordás en las elecciones del Reader Digest que traía uno que decía la risa remedio infalible? Claro. Yo te puedo asegurar que lo es. Sí. No de repente, como se suele decir, hay que reírse de 15 o 20 o 30 minutos. A ver, uno no puede programar, bueno, en 10 minutos me empiezo a reír. No. Pero es contagiosa la risa. Claro, uno debe generar, uno debe predisponerse y debe, qué sé yo, de repente tratar de generar frente a las situaciones una mirada descontracturada, una mirada positiva, optimista, realismo, pero con optimismo, y básicamente vivir el aquí y el ahora, y entender que hay momentos que son, digamos, intransferibles, que hay momentos que debemos vivir intensamente. Eso también. Y también tomar
de acuerdo a todo esto que estás diciendo, que la vida es constante cambio, ¿no? Y que los cambios los tenemos que aceptar y seguir adelante, ¿no? Ese es otro de los elementos que hacen a la construcción, para que podamos ser resilientes. Claro. Entender que los cambios son una constante axial de nuestra existencia. O sea, si hay algo que está clarito, es que a lo largo de la vida vamos a tener que ir modificando muchos de nuestros esquemas en cuanto a la percepción del mundo, en cuanto a la autopercepción, asumirnos en los cambios que sobrevienen a cada momento evolutivo, a las circunstancias que no dependen de repente de nosotros, a los imponderables, las contingencias, y esa actitud flexible. Viste que el concepto de flexibilidad está siempre presente. Claro. El poder entender que lo que ya hemos perdido, el tiempo que ya no hemos podido vivir, ya está, pero simplemente tomemos de ahí la enseñanza para poder optimizar el aprovechamiento del tiempo que hoy por hoy nos toca vivir. Perfecto, Jorge. Estamos ya por irnos a la pausa, pero me gustaría preguntarte, irnos con esta pregunta. ¿Qué importancia tiene en esta construcción de resiliencia tener una correcta autoestima? Porque creo que es parte de este camino que tenemos que ir haciendo. Es fundamental, Andrea, porque la autoestima es la autoconfirmación del yo puedo. Es la confirmación del dispongo de elementos con los cuales puedo sobrellevar una situación. Hoy definíamos la resiliencia como nuestra actitud ante situaciones de extrema vulnerabilidad. Perfecto. En tanto yo, como decíamos hoy, asumo cuáles son mis fortalezas, entiendo, acepto cuáles son mis carencias, puedo defenderme ante las situaciones, procurando generar un balance, tratar de enfatizar en el crecimiento personal, en aquellas áreas en las que de repente me he manejado con cierto rezago, ¿no? Tratar de empoderarme a partir de mis fortalezas, pero procurar crecer en aquellas áreas, como por ejemplo puede pasar esas personas que son muy capaces, muy inteligentes, de repente que tienen una gran capacidad para comprender la realidad, pero a la hora de transmitirlas se inhiben. Son esas personas que por ahí tienen ese pánico escénico, esas personas que de repente tienen un caudal de conocimiento maravilloso, pero ante el público se inhiben. Y no solo hablamos de personas, de intelectuales, hablamos de músicos, de personas que de repente hay elementos inhibitorios que no les permiten dar esa mejor versión que tienen en lo que son buenos. Claro. Entonces, lo importante es, para poder enfrentarse ante esas situaciones, para ponerse a prueba desde el mejor lugar, tratar de trabajar eso, ¿no? Ingresar en esas zonas donde por ahí no pudimos consolidar mayores defensas. Entonces, creo que a partir de ahí se van equilibrando un poco los platillos de la balanza que me permiten salir al encuentro de mi mejor versión posible. Hacemos una breve pausa, un placer escucharte, Jorge, y creo que estamos anotando con cuidado todos los pasos para poder ser resilientes y incorporar esos pequeños pasos para que la resiliencia vaya creciendo. Exactamente, como nosotros. Exacto. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván. Mano a Mano y Sin Diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias.
Continuamos aquí junto a Jorge Schneiderman hablando de resiliencia. Jorge, tenemos varios mensajes que me gustaría ir compartiendo contigo. Ramiro de Positos nos dice: hay personas resilientes, también pueblos resilientes. Por ejemplo, pensemos en el éxodo del pueblo oriental junto a Artigas, retirarse para volver con más fuerza. Felicitaciones por el programa, Ramiro de Positos. Gracias a Ramiro. Un ejemplo que nos hace a nuestra propia historia y que evidentemente, bueno, muchísimos pueblos, claro. El pueblo armenio, el pueblo judío, tantos pueblos que están disgregados ahí por el mundo y que mantienen, digamos, toda su sabiduría y sus tradiciones ancestrales en base justamente a conductas resilientes. Tal cual. Acá tenemos otro mensaje que Marta de Buceo nos dice: la resiliencia es una propiedad de ciertos materiales para recuperar su estructura después de someterlos a una fuerza que los cambia. Dice: algunas personas pueden recuperarse de estas situaciones igual que los materiales, nos dice Marta y nos manda saludos. Impecable, muchísimas gracias. Creo que es lo que estuviste hablando, analizando, cómo no, sí. Después acá tenemos otro mensaje de Ariel que nos dice: me viene a la mente como ejemplo de la persona resiliente Mauricio Rosenkopf, siempre con una broma y disfrutando de la vida después de haber pasado años de prisión en condiciones terribles. Como dice el propio Mauricio, la vida es una fiesta, y nos manda saludos Ariel de Paso Molino. Gracias, Ariel. Y parafraseando al propio Mauricio, que nunca falte, ¿no? Que nunca falte. Estoy totalmente de acuerdo con Ariel, el querido Mauricio Rosenkopf es un ejemplo total. Y para él, esa frase que compartió el oyente Ariel, la vida es una fiesta, él es así él en su forma de ser, ¿no? Desde la adversidad supo salir adelante y celebrar la vida, ¿no? Se trasunta en todas y cada una de sus obras. Tal cual. Las cartas desde el calabozo, que sirvieron un poco como base para guionar La noche de 12 años, el reciente film, da muestras de ello, ¿no? Es impresionante. Y su libro 10 minutos, uno de sus últimos libros, también son esos 10 minutos que el papá no lo reconoce porque está irreconocible, y ese relato es magnífico. Es impresionante la forma como con total simpleza puede describir cosas tan dolorosas, profundas y dolorosas, ¿no? Sí. Trágicas. Pero las describe en cualquiera de sus libros, desde lo más doloroso a lo más profundo. También esa sensación de humor que vos rescatabas, que tiene que ver con las personas resilientes, siempre está presente el humor. En los libros de Mauricio, aunque hable de las cosas más trágicas, siempre hay una nota de humor, de simpatía que te ilumina, ¿no? Y encontrarle el sentido de la vida en las cosas más simples también. Claro, ¿no? sí. Si vos ves cómo describe Mauricio Rosenkopf un poco lo que fue su peripecia vital, los grandes personajes de sus historias son personas de nuestra cotidianeidad. Aquel cartero que traía las cartas de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, aquellos vecinos de la Blanqueada que solían tomar un baldío y convertirlo en un vergel, la frescura, la espontaneidad, y bueno, tomar de la sencillez esa gran escuela de vida, ¿no? Para poder entender la vida, porque también para ser resilientes tenemos que entender la vida, desdramatizarla, como decimos. O personificar, como lo hace en ese libro que te digo de los 10 minutos, al balde del pozo de agua, como Lolo, con un cariño que realmente te da ganas de entrar y hablar con el balde, ¿no? Porque lo humaniza. Y eso creo que es la característica de él. Estamos en los últimos minutos. Yo no sé cómo quisieras redondear, Jorge. Bueno, Andrea, yo creo que en psicología no hay recetas. Siempre decimos que 2 más 2 nunca da 4. Y cada uno ha de manejar sus circunstancias y debe procurar munirse de las herramientas necesarias como para poder enfrentar este maravilloso emprendimiento que es la vida, desde el mejor lugar posible. Para ser resilientes, tratemos siempre de ir más allá
de lo que es la adversidad, no ver la adversidad como un escollo, sino como una forma para poder crecer. Cuando se nos interpone en el camino algo, tratar de entender, bueno, qué enseñanza nos deja todo eso, ¿no? Sin lugar a dudas, la reflexión, la mesura, la ponderación son siempre los elementos que nos permiten plantarnos frente a los inconvenientes desde una actitud emocionalmente inteligente, empáticamente, poder ser compasivos. Y quiero retomar otro concepto que también hemos trabajado, el de la indulgencia. Ser indulgentes, no exigirnos más allá de las posibilidades, no incurrir en ese pecado venal que es la psicorrigidez, el estructurarnos de manera tal que si las cosas no salen así, no están bien. No, debemos ser autoindulgentes, perdonarnos y perdonar. Es una hermosa manera de poder enfrentar los avatares existenciales. Nos vamos con muchas tareas para hacer, bueno, cultivando la resiliencia, porque a través del cultivo de la resiliencia también creo que logramos mejores relaciones de alteridad, ¿no? Por supuesto, y eso es tan importante. Que es otro de los temas que siempre hablamos de las relaciones con las otras personas, ¿no? No estamos solos en este mundo, ¿no? Parafraseando a José Sacristán, sí. No estamos solos y debemos pensar nuestra vida en función de todo ese entorno que hace también a nuestra realidad, ¿no? Quisiera algo que me decías antes de irnos, que me parece muy valioso, algo que me decías en la pausa, que sería algo muy importante establecer como en el sistema educativo con los niños, el tema de la resiliencia en los niños, ¿no? Sí, yo siempre hago particular énfasis en eso de que deberíamos procurar a nivel del sistema educativo, desde los niveles iniciales de la educación, promover, generar la resiliencia, el fortalecimiento del individuo, el no encarar la adversidad, precisamente, retomando el concepto que he vertido hace un ratito, como algo negativo, sino siempre extrayendo, permitiéndole al niño y luego al joven entender que esas son simplemente mojones que se van dando, que nos empiezan a mostrar en definitiva cómo es la vida, que nos permiten interpretar la vida, y luego de cada caída, luego de cada frustración, de cada fracaso, tratar de enseñarles a interpretarlos, a qué mensaje, qué señal nos está dejando, porque de eso se trata la vida. La vida no es un camino lineal de cosas que fluyen, sino justamente la vida es conflicto. Y para poder un poco ir desmalezando los avatares que se nos plantean, bueno, tenemos que forjar individuos cada día un poquito más resilientes. Vamos a intentarlo. Procuraremos, y procuraremos ir en ese camino, tomando una actitud más resiliente día a día. Jorge, muchísimas gracias. Como todos los martes, un placer escucharte. Igualmente para mí. Nos encontramos el próximo martes. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias.